Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Isabel II, una vida entre la tradición y el cambio. La historia de Isabel II, nacida como Elizabeth Alexander Mary Windsor el 21 de abril de 1926 en Londres, no comienza con una promesa evidente de corona, sino más bien con la serenidad de una infancia que parecía destinada a permanecer en un discreto segundo plano dentro de la familia real británica, lejos de las inevitables cargas del poder y, sin embargo, profundamente entrelazada con los hilos invisibles de la historia, que sin previo aviso terminarían por colocarla en el centro de uno de los reinados más largos y complejos del mundo contemporáneo. Desde sus primeros años, la pequeña Lilibet, como era cariñosamente llamada por su familia debido a su dificultad infantil para pronunciar su propio nombre, creció en un entorno donde la disciplina se combinaba con una sorprendente cercanía familiar, especialmente con su padre, el futuro rey Jorge IV, cuya timidez y sentido del deber marcarían profundamente el carácter de su hija, y con su madre Isabel Bowes-Lyon, conocida por su calidez, su humor y su extraordinaria capacidad para sostener el ánimo del país en tiempos de crisis. Sin embargo, el destino de Isabel cambió radicalmente en 1936, cuando la inesperada abdicación de su tío, el rey Eduardo VIII, provocada por su decisión de casarse con Wallis Simpson, desencadenó una crisis constitucional que no sólo alteró el curso de la monarquía británica, sino que también transformó la vida de una niña de apenas 10 años que pasó de ser una princesa con escasas probabilidades de reinar a convertirse en heredera directa al trono. A partir de ese momento, la educación de Isabel adquirió un tono más riguroso y específico, centrado en historia constitucional, derecho y lenguas extranjeras, incluyendo el francés, que llegó a dominar con notable fluidez, aunque su formación, a diferencia de la de otros monarcas europeos, no transcurrió en escuelas formales, sino en el ámbito privado del palacio, bajo la supervisión de tutores cuidadosamente seleccionados, lo que contribuyó a desarrollar en ella una mezcla de introspección, disciplina y una cierta reserva emocional que se convertiría en uno de los rasgos distintivos de su personalidad pública. Durante la Segunda Guerra Mundial, lejos de mantenerse completamente apartada del conflicto, Isabel asumió un papel simbólico y práctico que contribuyó a consolidar su imagen ante el pueblo británico, primero a través de emisiones de radio dirigidas a los niños evacuados, en las que transmitía mensajes de esperanza y resiliencia, y posteriormente mediante su servicio en el Servicio Territorial Auxiliar, donde fue entrenada como conductora y mecánica, convirtiéndose en el único jefe de Estado en la historia moderna que ha recibido formación militar activa de ese tipo, un dato poco conocido que refleja su temprana disposición a asumir responsabilidades más allá del protocolo. En 1947, en un contexto de posguerra marcado por la austeridad y la reconstrucción, Isabel contrajo matrimonio con Felipe de Edimburgo, un príncipe de origen griego y danés cuya personalidad directa, pragmática y a veces irreverente contrastaba con la formalidad de la corte británica, generando una dinámica de pareja que, pese a las tensiones inherentes a la vida pública, se mantendría durante más de 7 décadas, convirtiéndose en uno de los matrimonios más duraderos de la historia de la monarquía. Curiosamente, para pagar su vestido de novia, Isabel utilizó cupones de racionamiento, un detalle que simboliza el contexto económico del momento y que contribuyó a reforzar su conexión con una ciudadanía que aún sufría las consecuencias de la guerra, demostrando que incluso la realeza no estaba completamente al margen de las restricciones de la época. La
la muerte de Jorge VI en 1952, cuando Isabel tenía solo 25 años y se encontraba de viaje en Kenia, marcó el inicio abrupto de su reinado, una transición que ocurrió en cuestión de horas, en un momento en que el Imperio Británico comenzaba a transformarse en la Commonwealth y en el que el mundo dividido por la Guerra Fría exigía nuevas formas de liderazgo simbólico. Su coronación en 1953 fue un acontecimiento histórico, no solo por su significado ceremonial, sino también porque fue uno de los primeros grandes eventos televisados a nivel global, permitiendo que millones de personas presenciaran por primera vez un ritual que hasta entonces había estado envuelto en un aura de inaccesibilidad, lo que contribuyó a redefinir la relación entre la monarquía y los medios de comunicación. A lo largo de su reinado, Isabel II trabajó con más de una docena de primeros ministros británicos, desde Winston Churchill hasta Liz Truss, manteniendo con cada uno de ellos una relación basada en la neutralidad política, pero también en una influencia discreta que se ejercía a través de audiencias privadas semanales, en las que, según diversas fuentes, la reina hacía preguntas incisivas y ofrecía observaciones basadas en su incomparable experiencia institucional. Uno de los aspectos menos conocidos de su vida es su extraordinaria memoria para los detalles personales, ya que era capaz de recordar nombres, conversaciones e incluso pequeños gestos de personas que había conocido años atrás, una habilidad que contribuía a crear una sensación de cercanía inesperada en quienes interactuaban con ella, a pesar de la rigidez de su papel. Además, Isabel II tenía intereses que, aunque aparentemente sencillos, revelaban facetas más íntimas de su carácter, como su profunda pasión por los caballos y las carreras hípicas, en las que no solo participaba como espectadora, sino también como criadora y propietaria de ejemplares premiados, así como su amor por los perros de raza corgi, que la acompañaron durante casi toda su vida y que se convirtieron en un símbolo reconocible de su imagen pública. Otro dato curioso es su habilidad para reparar motores, adquirida durante la guerra, que en ocasiones sorprendía a quienes esperaban de ella una figura puramente ceremonial y que ilustra cómo su formación temprana dejó una huella duradera en su manera de entender el trabajo y la responsabilidad. A medida que avanzaban las décadas, la reina tuvo que enfrentarse a momentos de profunda transformación social y política, incluyendo la descolonización, el auge de los movimientos sociales, las crisis económicas y los cambios culturales que cuestionaban la relevancia de las instituciones tradicionales. Y sin embargo, su estrategia consistió casi siempre en la adaptación gradual, evitando tanto la rigidez excesiva como la modernización abrupta. Uno de los años más difíciles de su reinado fue 1992, al que ella misma se refirió como su annus horribilis, debido a una serie de escándalos familiares y al devastador incendio del castillo de Windsor, acontecimientos que pusieron a prueba tanto la estabilidad de la institución como la perfección pública de la monarquía. Sin embargo, quizá uno de los momentos más delicados en su relación con el pueblo británico ocurrió tras la muerte de Diana, la princesa de Gales, en 1997, cuando la reacción inicial de la familia real fue percibida como distante, lo que obligó a Isabel a adaptarse rápidamente a un nuevo tipo de sensibilidad pública, pronunciando un discurso televisado que marcó un punto de inflexión en la comunicación de la monarquía. A lo largo de su vida, la reina desarrolló una capacidad notable para evolucionar sin perder su esencia, incorporando cambios como la apertura del Palacio de Buckingham al público o la modernización de la presencia mediática de la familia real, incluyendo momentos inesperados como su participación en un breve sketch con James Bond durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, una escena que sorprendió al mundo por su sentido del humor y su disposición a conectar con nuevas generaciones. En el ámbito internacional,
Isabel II realizó más de 250 visitas oficiales a países de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de continuidad en un escenario global en constante cambio, y manteniendo relaciones diplomáticas que, aunque en gran medida ceremoniales, contribuían a fortalecer la imagen del Reino Unido. Su longevidad en el trono, superando los 70 años de reinado, la convirtió en la monarca británica más duradera de la historia, un hecho que no sólo refleja su resistencia física, sino también su extraordinaria disciplina y sentido del deber, ya que continuó cumpliendo con sus funciones oficiales incluso en edades avanzadas, reduciendo progresivamente su carga de trabajo, pero sin abandonar completamente su papel. En el plano personal, la reina era conocida por su sentido del humor sutil, a menudo expresado en comentarios breves pero incisivos, así como por su preferencia por la rutina, que incluía hábitos diarios muy estructurados, desde la lectura de documentos oficiales hasta paseos con sus perros, lo que le permitía mantener un equilibrio en medio de las exigencias constantes de su posición. Finalmente, el 8 de septiembre de 2022, Isabel II falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia, cerrando un capítulo histórico que abarcó desde la era de los imperios hasta la globalización digital, dejando tras de sí no solo una institución transformada, sino también una figura cuya vida, marcada por la constancia, la discreción y una profunda conciencia del deber, continúa siendo objeto de análisis, admiración y debate. Su historia, más que la de una reina, es la de una mujer que aprendió a habitar el tiempo con paciencia, a sostener la tradición mientras el mundo cambiaba a su alrededor y a ejercer el poder sin estridencias, demostrando que en ocasiones la verdadera influencia reside no en lo que se dice o se impone, sino en la persistencia silenciosa de quien permanece.